Buenas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este martes que promete esta entrevista central. Nuestra invitada especial de esta mañana es la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Magistrada, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Un honor para nosotros, magistrada, que esté aquí con nosotros, valga la redundancia, acompañándonos en este martes. Así es, hay muchos temas en la palestra y nosotros tal vez empezar con un poquito del recuento de cómo se está manejando la Fiscalía del Distrito, tal vez con todos los temas que se están dando, y yo hago a veces el comentario, con tantos temas, me imagino que son diferentes equipos de investigación, de procesos, y a veces los recursos son limitados. Empezar con una perspectiva general de cómo va la Fiscalía. Bueno, a nivel general estamos muy bien. Sí ha sido todo un reto con el tema del COVID, lo cual creo que ninguna institución, ni pública ni privada, ha escapado a esta realidad y a tener que readecuarse en el sentido de que ya no podemos afrontar las cosas de la misma manera que antes, ahora con un distanciamiento social, con unos protocolos para poder cuidar la salud de los ciudadanos, con muchas licencias médicas que implica también que haya una readecuación de cómo estamos dando el servicio. Y eso sin contar también las lamentables pérdidas humanas que hemos tenido tanto en la misma fiscalía como de los familiares de nuestros compañeros, que es algo que definitivamente afecta. Sin embargo, nosotros, con todo lo que eso ha implicado, se ha hecho un gran trabajo. Yo tengo muchísimo que agradecerle a mi equipo porque pese a todos estos inconvenientes, a estos retos, a los miedos que pudieron haber afrontado, siempre han estado de pie y siempre han estado afrontando sus responsabilidades, sin importar cuáles hayan sido las circunstancias. Magistrada, usted tiene una cantidad de casos en carpeta Sí. en la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que tiene que ver que es la capital nacional. Así es. Hay un tema que la gente quiere saber, la violación del fuero que se le dio a la esposa de César, el abusador, llevó a que las autoridades tengan que cambiar la medida, porque ella parece que salió a dar una vuelta y no comunicó, salió como a caminar sola, sería. ¿Qué hay con ese proceso? ¿Se va a hacer el cambio de medida? ¿Cuándo? Hoy tenemos la audiencia donde vamos a conocer esta solicitud que está realizando el Ministerio Público. Es importante que ustedes sepan, desde el día número 1, yo soy la persona que ha subido a las medidas de la señora Marisol. Ah, ¿usted que está subiendo? Sí, muy así bien. es. Entonces, en principio le pedimos prisión preventiva. El juez así lo acogió porque le presentamos los presupuestos que daban al traste para que él diera esta medida que nosotros estábamos solicitando. Luego hubieron otras solicitudes donde ellos pedían el cambio, sin embargo, nosotros ratificamos nuestra posición. Sin embargo, hubo un momento donde la señora tuvo una situación de salud y los abogados aportaron al tribunal los elementos de prueba pertinentes en ese momento, y el Ministerio Público, de forma muy objetiva, analizando cuál era la situación, no nos opusimos. Sin embargo, ahora cuando en un momento de la supervisión nos dimos cuenta que habían habido violaciones. ¿Cómo se dan cuenta de eso, magistrada? Porque cuando usted tiene prisión domiciliaria, se le hacen visitas de manera aleatoria y sin que usted sepa que ese día ni a esa hora necesariamente se ¿No le va a tiene visitar. grilletes? No. No, no Se la tiene. fueron a visitar Entonces y no la fueron a estaba. visitar y no estaba. Cuando la contactan, la señora Ay, establece que estaba en el médico, pero le dicen, ok, mándenos la localización para nosotros poder ir y constatar que ciertamente usted está en el médico. No tuvimos más O sea, No, que pues, eso no, pudo no haber lo sido envió. recurrente, incluso. incluso, pero nos dimos cuenta en ese momento. Entonces entendemos ahora, La pegó el azar. es un poco difícil en la condición de madre, en la condición de mujer, Sí. tú pedirles el cambio de medida, porque a mí me hubiese gustado que ella se mantuviera en prisión domiciliaria por la situación de sus hijos, pero ella violó la norma y el mensaje es que cuando usted viola la norma y viola las condiciones que se le fueron establecidas, tiene que haber una Los consecuencia. franceses dicen duralece lex, la ley es dura, pero es la ley. Así es. Fiscal, hay un caso que la gente se cuestiona mucho
La Fiscalía del Distrito viene a ser básicamente el foco de atención de la mayoría de los casos, precisamente por estar en la ciudad capital. Sin embargo, qué bueno que señalaba ese punto, que usted ha sido quien ha subido, por ejemplo, en el caso de Marisol, a asumir las posiciones del Ministerio Público en esa dirección. Sin embargo, hay otros casos importantes que se han dirimido en la Fiscalía, como el caso Coral, como el caso Antipulpo. Propiamente ahora se está conociendo uno de ellos, o sea, en estos días ha estado en la palestra y solamente se ve a Jenny y a Camacho, no se ve la actividad de la fiscal del Distrito Nacional. ¿Por qué esa ausencia en ese proceso? Porque los titulares en esos procesos son precisamente la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho. Ellos son los titulares de estos procesos. Yo soy la fiscal titular del distrito, pero yo tengo otros casos, por ejemplo, y hay veces que aunque ustedes no me vean ahí, porque es que asimilamos mucho la presencia física. La presencia claro. física en el momento Sí, de, sí, claro. Ahí está el caso de Andrea Celea. Ujú. Muchos ustedes no me veían en el juicio, sin embargo, yo siempre estuve detrás de ese caso. Sí. Y en todo lo que tuvieron que ver con las estrategias que se utilizaron para poder ganar ese caso. Ese caso es muy interesante porque, por ejemplo, la defensa utilizó... Y usted obtuvo una condena. Sí, y una condena ejemplar. Y nosotros, por ejemplo, ellos nos pusieron como testigo un perito y nosotros utilizamos una técnica que fue la de buscar un perito para interrogar al perito, Ah, y nos fue sumamente bien y por eso es que se logra la condena en el caso de Andrea Celea. Lo que pasa es que esas son cosas que tú no puedes salir a un programa a contarlo, porque entonces la defensa se te prepara. sí, sí. Claro. A ustedes Correcto. los comunicadores les gusta que nosotros hablemos de los casos, que hablemos Claro, de lo hay que va a conocer los pasar, detalles. pero los casos se dañan cuando se hablan. Nosotros tenemos una reserva, que es la que establece el artículo 290, de mantener bajo secreto hasta cierto punto. Y también cuando viene la parte de la litigación, hay estrategia que es mejor tú sorprender al otro y no darle la antesala de lo que pudiera pasar, porque entonces, ¿qué pasa? Deja de ser sorpresa y se prepara. Una cosa interesante con relación a eso, porque tiene toda la razón, y era lo que Claro, decíamos, por claro. ejemplo, con el caso del policía que se vistió de sacerdote para la persona que tenía retenida, para la mujer que tenía retenida. Sí, No me acuerdo en qué eso- provincia eso no- era, pero que terminó muerto. O sea, no debieron nunca dejar saber que era un sacerdote, que no era sacerdote, por ahí. ¿Fue la policía? Fue la policía, por eso digo, por eso nunca debieron dejarlo saber, porque es una estrategia que ya la perdieron. Ahora, magistrada, el hecho de el cambio de gobierno ha traído a colación a nuestro país un cambio bastante drástico en varios procesos. La operación Antipulpo, la operación Coral, ¿cuál otra operación hay? Hay varias. Caracol. Caracol, hay Caracol. varias operaciones. ¿Qué pasaba? Que se conocerá en el distrito, me parece también. Sí, y dicen que hay una cantidad de casos más que se van a estar o que se están preparando. ¿Qué pasaba o qué pasó en ese interín de cambio de gobierno que todo esto se destapó? Porque para muchos de estos imputados dicen que eso es un tema político, pero hay evidencias para condenar a las personas que están en estos casos, Antipulpo, Coral, Caracol, etcétera. Miren, de eso está encargada la especializada, que es PETCA, que tiene que ver con corrupción administrativa. Yo por respeto no hablo de los casos que están llevándose en otros departamentos, entendiendo primero que no conozco el expediente y que están los fiscales asignados a ese proceso que sí lo conocen. Además, siempre he creído que ahora, por ejemplo, a veces se usa mucho la estrategia de que queremos ganar los casos en los medios y no en los tribunales. Y una cosa es la realidad jurídica que tú puedes presentar en un momento determinado y otra cosa es los argumentos que tú puedes presentar. Argumentos pueden haber muchos, pero los hechos y las cuestiones jurídicas que tú puedas presentar en un juicio son otras. O sea que tendremos que cambiar de área para poder conocer bien eso. Sí, Pero sí. es interesante Sí, esta sí, parte. exactamente. Es que la justicia se ha especializado bastante. Sí, Hay y a áreas veces uno se específicas. confunde, y como Sí. ustedes decían, pero no veo a la fiscal Rosalba Ramos, Sí. o no veo a fulano de tal, a Jenny Berenice. Claro. Sí, sí, magistrada. Usted se siente, antes de, perdón, Sí. Gilbert, para no salirme de ese tema, usted se siente como un poco aferiada en este proceso. Lo digo porque el gobierno designó, en este caso, como cabeza de la Procuraduría General de la República, a doña Miriam Germán Brito.
y dicen que cada quien trae su equipo consigo, independientemente de la carrera que pueda haber en el Ministerio Público. ¿Usted siente que se le ha dado el respaldo suficiente para poder, digamos, tener la Fiscalía del Distrito la preponderancia La necesaria, sobre autonomía, todo tal porque vez. independientemente de todo, es la Fiscalía de la capital de la República Dominicana y por ende lo importante prácticamente se dirime allá? ¿Usted lo siente así? Es que el papel que tiene la Fiscalía del Distrito no te lo da ni te lo quita ningún procurador, te lo da la misma jurisdicción y los mismos casos que manejamos. En mi caso, gracias a Dios, siempre he sido respaldada, pero también me respalda mi trabajo y el resultado de ese trabajo que yo vengo realizando. Nosotros tenemos una relación de trabajo que es buena y básicamente sentirse fuera o dentro de algo tiene que ver con que si tú quieres trabajar o no. Todo el que está trabajando se siente dentro de lo que es la gestión, porque es una gestión que está trabajando y está trabajando para dar una respuesta. Cada quien, por supuesto, dentro de su área. Mientras el PETCA está persiguiendo los delitos que tienen que ver con corrupción administrativa, el Distrito Nacional está persiguiendo todo lo que tiene que ver con homicidios, con delitos sexuales, con violencia de género, con un sinnúmero de delitos. Nosotros no tenemos espacio como para sentarnos a pensar si alguien nos quiere o no. Sobre Claro. todo, magistrada, hay una ley, que es la ley sobre sobre delitos, De alta tecnología. delitos de alta tecnología. Hay una gran cantidad de gente en la calle que han sido estafadas por las redes sociales. Diariamente. Los tarjeteros. ¿Cuál es la situación en este momento? Si tienen muchas querellas que le llegan a ustedes diarias sobre estafa a través de los delitos electrónicos que están produciendo en el país. O sea, en el distrito. Tenemos un problema y es que tenemos números importantes de lo que tiene que ver con los delitos electrónicos y sin embargo tenemos una tasa de judicialización en el suelo. Muy baja. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Las personas, igual que en los casos de robo, desde que obtienen su dinero, Tumban adiós el- desisten del fiscalía. tema. Las personas cuando tienen que ver con Eso es grave. un tema muy común que es la sextorsión, Sí. donde el Ujú. 90% de los hombres son las víctimas, donde hay fotos íntimas de por medio. 90% de las víctimas de Son hombres. extorsión digital son hombres. Sextorsión. Extorsión sexual. Exacto, que es Ok. cuando mandan imágenes Ya. explícitas. Sí. Estamos hablando de sexo y lo hemos tocado aquí, magistrada, porque conocemos varios casos. Entonces, las personas lo que quieren es que el agresor pare, Ujú. que el imputado pare o la imputada y que deje de hablar del tema o de que pudiera publicarla difundir. o difundir. Entonces, las personas no quieren judicializar y esto ha vuelto el delito algo muy lucrativo, Ujú. porque tienes muchas posibilidades de ganar dinero con casi un 0%. Una De especie como de pagar las chantaje. consecuencias de ello. Una especie de chantaje. Pero El- ahí el también está exdirector- el hecho, está el hecho de los que utilizan las redes sociales para dañar imágenes. ¿En qué está eso? Porque aunque es un delito de acción privada, Sí. no pública, eso no procede o procede. Muchas veces nosotros como Ministerio Público participamos, es tal vez en los casos que menos lo hacemos porque le damos conversión. Sin embargo, sí hay muchas personas que se dan a la tarea del daño de la imagen pública de otras personas, pero realmente donde los números más altos que nosotros tenemos tiene que ver con el fraude por compras, Ujú. donde las mujeres, por supuesto, Dominan. Por dominando. internet. Entre las Por víctimas, internet. entre las Sí, víctimas. sí, sí. se extorsión Tengo un por el caso tema de de las eso. imágenes. Y con el tema de los bancos, sobre todo porque las personas comparten información que es muy privada, valiosa, Sí. Sí, en cuanto sí, sí, a contraseñas y Ay, datos ay, muy ay. privados. Los marean. Y en definitiva, no, y sobre todo en páginas de reciente creación, Ujú. que las personas no se fijan en los detalles. Y es lamentable que cosas que pueden preverse, con tú detenerte un poco y ser más cauteloso, están generando pérdidas económicas significativas. Magistrada, perdón, Loreni, hay una conexión entre Fiscalía y los bancos que trabajan de manera mancomunada para poder detectar este tipo de fraudes electrónicos.
Nosotros tenemos una mesa de trabajo Ajá. en la cual convocamos cada cierto tiempo con la Asociación de Bancos y con los Ok. fiscales que trabajan falsificaciones y delitos Sí. de alta tecnología, porque estos son los delitos que más afectan al Es sector grave, bancario. grave eso. Sobre todo porque también los delitos electrónicos se combinan ahora con la falsificación. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, tú publicas que vas a vender un mueble, la persona te deposita un cheque, Sí, el cheque no es del todo bueno, es fraudulento, es falso. es falso. Entonces, cuando tú llamas al banco, en el banco te dice que tú tienes un balance de tanto. Y ahí tú ves el monto del cheque que te depositaron. Sí. Pero hay un truco. Ujú. Y ahí es donde radica el problema principal. Entonces la persona entrega el mueble, la televisión, el bien mueble que Pero sea. ¿a qué cuenta llama? Porque si yo llamo, si yo Wow. le estoy vendiendo un mueble a Gilbert Mamacita. y Gilbert me está pagando a mí ese cheque, porque estamos hablando de quien te da el cheque. Sí, claro. No, porque es que lo depositan al banco. Ok, entonces yo voy y lo deposito al banco. El banco me dice que yo tengo balance. El banco te dice que tú tienes un balance, En pero hay tránsito. otro balance. Una cosa es el balance que tienes y otra el cosa es el tránsito, balance. en tránsito. Exacto. Entonces las personas ya asumen que como el cheque Está en tránsito. ya ese es un dinero seguro, Ujú. entregan el bien mueble. Ay, ay, ay. Sí, porque Sí. el tema del Y a tránsito es 24 las 48 varias horas. Y ahí horas está cogido. o al otro día Ujú. Se da cuenta de que todo rebotan fue. el cheque porque es falso, por la situación que sea, y ya usted no tiene Ni el inmueble la- ni el cheque. Ay, nada. Virgen de Fiscal. la Alta Gracia. Hay una situación que usted la señalaba ahorita someramente, es el tema de raterismo. El exdirector de la policía, Ney Aldrin Bautista, decía siempre, el problema es que nosotros los agarramos y la gente desiste una vez tiene lo que le han quitado, sea el dinero, sea el teléfono, sea lo que sea. No hay un mecanismo para que la autoridad convertida en Ministerio Público en ese momento pueda darle seguimiento a esos casos, porque muchas veces ocurre Que que sea de acción pública y que se puede eliminar. que a Gilbert que atracan, pero Gilbert tiene que cumplir un horario en su trabajo y no tiene la capacidad para pedir un permiso toda la semana, por ejemplo, para presentarse, o que muchas veces no lo trasladan al reo. Hay O que olvidarse de todo eso son de los tropiezos que impiden que en alguna medida se tenga una judicialización al final. ¿Hay algún trabajo que se esté haciendo desde la Fiscalía del Distrito para manejar esa situación? Mira, qué bueno que tocan ese tema. En definitiva, siempre ha sido una preocupación del Ministerio Público el poder darle una respuesta a la sociedad. Y nosotros siempre le decimos a las víctimas, denle seguimiento, denle seguimiento. Pero sí conocemos la realidad de que a veces tenemos traspiés dentro del mismo proceso. Y por el otro lado, la persona está llamada a cumplir con un horario de trabajo y cada vez que pide un permiso se Claro. convierte en un problema. Nosotros estamos trabajando con la solución alterna de conflictos y Ujú. comenzamos con un proyecto auspiciado por USAID y nuestro plan piloto está iniciando precisamente en Cristo Rey. Solución alterna. Sí, una alternativa no significa que no van a haber unas consecuencias, Ah. sino que va a ser mucho más rápido el proceso. Ok, Mm, porque ujú. hay un tema fiscal y es el hecho de que si a mí me atracan o me roban y yo sé que fue Gilbert y yo lo denuncio y lo llevo a la fiscalía, tengo que estar viendo a Gilbert constantemente y en el expediente constan los datos de Gilbert, pero también los míos, si Gilbert los puede tener. O sea que si Gilbert Y en si el él camino me sale, quiere toma malograr, retaliaciones. sabe Ya dónde sabe yo dónde yo vivo. vivo y mi teléfono y Entonces todo. mucha gente desiste de una denuncia porque dice, espérate que yo me estoy exponiendo y al final no sé si voy a tener la aquiescencia. Ujú. Mínimo 10 veces se supone que se tienen que enfrentar querellante y querellado para poder Mire, cumplir con esto. Les puedo decir que estadísticamente ese tipo de consecuencias no las tenemos. Los imputados Muy baja. es casi nula. En 15 años que yo tengo como fiscal, tal vez he visto un caso De que vaya el imputado. de que haya una consecuencia, retaliación. una retaliación, porque por lo regular la persona que delinque está clara, inclusive ni siquiera contigo como fiscal tiene una reacción personal. Una vez recuerdo que tenía un caso de un joven que mató a una persona y nosotros bautizamos el caso como el botellicidio porque fue con una botella Ah, ok. y al muchacho le dieron libertad y él después me veía, iba y me saludaba en los pasillos y yo ya no tenía cómo identificarlo necesariamente porque trabajo con tantas personas y él iba con mucha
Y a veces a ti te parece hasta gracioso en términos como, mira, tanto tiempo que nosotros duramos y todo en contra, y pidiéndole condena, y cuando tiene la libertad, él no tenía ningún sentimiento adverso, sino que iba y saludaba. Magistrada, antes de que usted se vaya, yo quiero ¿Para dónde ya se va? Sí, no, porque Falta imagínate. tiempo, Falta falta tiempo. Gilbert, ya va. Voy a Faltan hacer cosas que 27 se me vaya esta minutos, ¿verdad? preguntita, porque la magistrada está aquí hoy. El funcionamiento de las fiscalías barriales ha sido un aporte inmenso que se hizo, creo que fue en la gestión de José Manuel Hernández Peguero. Así es. Creo que fue que se crearon. ¿Cómo va ese tipo de funcionamiento? Y quedarme ahí, en Cristo Rey hubo un hecho grave con el padre de una periodista que se le Así mocharon es. un brazo. ¿En qué está ese caso? Primero voy a responder Sí, la pregunta del sí. tema de la periodista y luego vamos a hablar de las fiscalías comunitarias. sí. Sí, hubo un hecho muy grave, el cual nosotros le hemos dado, por parte de la fiscalía, le hemos dado todo el seguimiento que nos correspondía, se emitió la orden de arresto. Incluso nosotros hemos solicitado al imputado que se entregue, es la advertencia que le hemos hecho en ese sentido, porque se le darán todas las garantías de ley en el momento que así lo haga, porque ya definitivamente tanto la Policía Nacional le está pisando los talones en ese sentido. Yo sí le he dado mucho seguimiento porque es un caso muy triste, sumamente muy grave. lamentable. Hasta familias son. Claro, Sí. y fue por intentar darle muerte a la joven, Ajá. a la señora, Sí. que entonces le cercenó el brazo al padre. Y realmente es un caso que Bien, nos preocupa grave. bastante y que le estamos dando mucho seguimiento en ese sentido. Sobre lo de la fiscalía. Sí. Fiscalías comunitarias. Ese trabajo nos acerca todos los días a la comunidad. De 10 casos que entran al Distrito Nacional, 6 entran por esa vía. Lo Y que son resueltos. Claro que son resueltos. Es el trabajo. Ahí entran de todo un poco, porque entran casos y entran cosas. Sí. Pero lo importante es que nosotros ahí también contamos con un trabajo con el voluntariado que nos permite tener más cercanía con la ciudadanía. Y ahí podemos también, a veces hay conflictos que aunque no sean penales, pudieran eventualmente suscitarse como uno. Y cuando las autoridades tomamos conocimiento de ellos y nos sentamos con las partes, se convierte en una oportunidad de prevenir el delito. A través de las fiscalías comunitarias, por ejemplo, yo de manera personal me he reunido ya con Capotillo, Simón Bolívar, en Sánchez Luperón, Los Girasoles, en Los ¿Y a Kilómetros. Cristo Rey no ha ido? ¿Ese es el mío? Sí, no, en Cristo Ah, Rey. ok. Hemos dado charlas. Muy No bien. lo deje fuera para que ese hombre No, porque Y Cristo Herrera Rey- también. Herrera. No, Herrera no es mío. Ah, Herrera verdad, de Herrera verdad, de Santo Santo Domingo Domingo Oeste. Lo fue en un momento determinado cuando Sí, yo era la usted- titular de usted era Santo titular Domingo allá. Oeste. Sí. Ahora, Pero Cristo Rey no, Cristo Rey tiene un proyecto bellísimo donde está involucrado el Ministerio de Interior y Policía y todas las autoridades, ahí estamos la alcaldía, la Fiscalía del Distrito, Policía Nacional, y estamos trabajando de lleno en el terreno. Estamos llevando Muy charlas, bien. se están llevando los programas sociales, nos hemos reunido para escucharlos. Ya nosotros de manera, yo he dado charlas allá de violencia de género para orientar a todo lo que es el voluntariado para que ellos se puedan hacer Esas multiplicadores. mujeres agresivas, sí, hay que tratar de manejarla un poco. mire, mire Sí. fiscal, Los hombres los agresores. hay una situación, hace un rato, antes de empezar la entrevista, Gilbert hablaba de que hay mujeres que están agrediendo a sus parejas. Sí. Pero sí. yo me voy al tema serio y real. Pero se les ríen en la cara a los De- hombres cuando va a poner la denuncia. Sí, ¿qué Pero- pasa con pero eso? voy Sí. ahí con ese tema, el tema de las denuncias por violencia doméstica, las denuncias de las mujeres, de los hombres en general, de violencia, y si algo ha cambiado en el proceso de todo esto, porque a veces vemos, no, que yo tengo el papel de alejamiento, pero es un papel que te dice que tú tienes un proceso contra esa persona para que si la autoridad tiene que interceder, interceda, pero si esa persona te encuentras antes de que la autoridad, pues tú eres reo de muerte. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el paso de la Fiscalía a prevenir los feminicidios o los asesinatos a hombres? Porque son muy pocos, ¿eh? Les cuento. Miren, la educación hace algo
que muchas veces para nosotros no es tan perceptible de entrada. Pero cuando tú vas a una comunidad y tú comienzas a hablar de violencia y hablar de lo que es, de cómo es, las personas comienzan a crear una conciencia, tanto hombres como mujeres. A veces le quitamos el poder que tiene la educación. Algo que también es importante destacar, nosotros tenemos el Centro Conductual para Hombres y cuando se le presenta medida de coerción, lo que se hace luego es que se le ponen charlas en este centro. Y en este centro le dan muchas herramientas. Antes, cuando yo estaba en Villajuana como fiscal de violencia de género, ya hace unos añitos de eso, nosotros teníamos a Puro Blanco y Puro Blanco preparaba unas charlas que eran emocionantes porque ayudaba a trabajar al ser humano. Porque lo que tiene que ver con la violencia no es solamente encasillarlo en el tema hombre, mujer, es en el tema lo que tiene que ver a nivel de sociedad. Totalmente de acuerdo. A veces me hablan de las mujeres Caramba, violentas. magistrado, usted es brillante. Ojalá que las feministas la estén viendo. Ojalá. A veces tenemos un problema que tiene que ver con que los niños crecen en ambientes que no pueden aprender otra cosa. Que no sea la violencia. Claro. ¿Le puedo poner un ejemplo? Para concatenar ahí, usted me diga junto con otro tema, la violencia contra los animales. Usted ver un niño maltratando a un animal es un futuro violador o feminicida o agresor. Entonces, ustedes tienen también un departamento de protección animal. Nosotros ya, exactamente. Y ese es un departamento que tiene mucha tela también, magistrada, que cortar, porque vemos que las denuncias se hacen diario, a nosotros nos llegan diario, nos tocan diario y decimos, es que no funciona. Sí funciona, lo que pasa es que a veces nosotros estamos en una época de Twitter, en una época de Instagram, en una época de todo rápido. Entonces a veces queremos que las soluciones lleguen rápido también. Mira, un edificio, tú lo que necesitas para construirlo, tú necesitas años, pero para derrumbarlo tú nada más necesitas un solo golpe que sea certero. Entonces las soluciones necesitan también una construcción del día a día. O sea, mientras nosotros estemos aplaudiendo lo que son las soluciones que yo le llamo café instantáneo, no vamos a tener soluciones reales, ni soluciones que van a irse a la raíz del problema. Nosotros tenemos que hacer planes a 5, a 10, a 15, a 20 años. Y aunque no nos guste, dar esos pasos y esperar esa evolución. Porque el problema de toda una generación a nivel cultural, tú no lo puedes desmontar en un día, no lo puedes desmontar en una ley y no lo puedes desmontar porque una persona se pare y diga, esto paró, porque el asunto va más allá. Entonces es sentarnos, pensar en soluciones a futuro. Y educación, magistrada, sobre todo. Magistrada, no podemos irnos sin hablar del Happy Brownie. Ay. ¿Qué ha pasado con eso? La puso Happy ahí. Sí, el brownie con marihuana que recibieron las chicas de las Tres Casales. ¿Le sigue gustando la cosa ahí? Sí. Bueno, ese caso tenemos medida de coerción en el día de mañana. ¿Mañana es? Sí, la medida de coerción. Estarán nuestros mejores litigantes de esta etapa ahí peleando por la prisión preventiva para la esta joven. Claro. Ella dijo que quería llamar la atención. Sí, pero yo creo que... ¿De qué forma? Exacto. Y entonces este es un momento ya en el que nosotros estamos ampliando la investigación para ver si existen más personas involucradas o si solamente fue ella, o ver qué otras cosas pudieran estar de por medio, pero sí hemos llevado una investigación objetiva que ha sido llevada con mucho ímpetu y con mucho entusiasmo desde su inicio, y ya ahora lo que vamos es a pedir prisión preventiva mañana. ¿Qué va a pasar con el tema de César el Abusador y los implicados? Tocábamos Marisol Franco hace un rato, pero dicen que hay muchas más personas vinculadas que pudieran estar también siendo procesadas, y se habla de que la Fiscalía, no sé si es que sigue instrumentando o preparando casos, pero parecería que hay más gente. Tenemos 43 imputados entre personas físicas y jurídicas, y lo que les puedo decir es que todavía seguimos investigando. Porque hay personas que en la medida que hemos ido investigando, hemos ido viendo cómo la red tal vez nos ha conectado con otros, con otras fichas. exactamente. Vinculada.
No necesariamente, pero cuando usted trabaja como, usted tiene un banco y usted hace negocio con otros bancos, entonces uno va descubriendo Esos tentáculos. esos tentáculos que también son importantes. Ah, bueno, perfecto. Vamos a tener que ¿Y ver esos que- bienes de César el abusador, quién lo está manejando? Los que están incautados. Nosotros tenemos un departamento que es de Ujú. bienes incautados que está a cargo de la Procuraduría General de la República. Eso está cerrado. Eso la lo discoteca, maneja, por ejemplo. eso lo maneja ese departamento. Ok. Nosotros no, a menos que necesitemos saber el estatus por una situación particular o porque el tribunal nos cuestione, es la única manera, porque esos no son los únicos bienes que tiene el distrito Exacto. incautado. Tenemos Son muchísimos. bastante, Sí, exacto. bastante. Bueno. Y los fiscales no usan alguno de ellos, de que hay carros que lo usan los fiscales. Gilbert. Magistrada, gracias. Gilbert. Caramba. Gracias, magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, que ha estado compartiendo. Muy buen con manejo de la magistrada. Sí, sí, la invitaremos a la nueva temporada de Sí. Despierta. Ya viene. Sí, ella Qué viene. bueno. Ay, mira, se pone Hay que, contenta. hay que comprometerla. Hay que traerla para ver si hay aspiraciones. El Consejo Nacional de la Magistratura Ay, está ahí, ¿verdad? Ay, Eso bueno. lo hablaremos en otro momento. Gracias, Queda muy bien magistrada como esa. Rosalba Ramos, Sí. fiscal del Distrito Nacional. Gracias, a ustedes magistrada. también las gracias. Gilbert ha estado inquieto totalmente en este Sí, programa. sí. Gracias a todos ustedes por la sintonía. A partir de mañana, a las 6 de la mañana, volvemos con este equipo. Gilbert Guzmán, Cristian Cabrera y una servidora Loreni Solano. Hasta luego.